En Venezuela es muy bien conocido el siguiente versículo, Jeremías 17:5. Pero ese texto está sacado del contexto, pues el cantante, Cancerbero, para su canción de Jeremías 17:5, solo utilizó maldito el hombre que confía en el hombre, dijo él. Pero en realidad el texto no dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En ese momento el profeta Jeremías, pues la palabra es viva, es eficaz, aunque es un libro histórico porque es antiguo, es un libro profético porque habla de algo que iba a acontecer y que sigue aconteciendo cuando el pueblo de Dios hace lo que hacía la tribu de Judá, que es lo que sucedió con Venezuela. Veamos. Dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, está poniendo primero los intereses humanos y aparta su corazón de Dios. El varón se está refiriendo a hombres de Dios. A hombres de Dios, no a hombres seculares, no a hombres inconversos, no se está refiriendo a gente del mundo, no. Se está refiriendo netamente a la tribu de Judá, que eran creyentes, que eran hombres que debían guardar y sabían los mandamientos de Dios. Pero el capítulo empieza que estos hombres han levantado altares con imágenes de acera a los cuales alababan y adoraban. Este pueblo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Dios le trae una maldición. ¿Y cuál es esa maldición? La maldición está muy implícita en el capítulo. Primero, perverso es el corazón del hombre, y como perverso es el corazón del hombre, el hombre está confiando en el hombre, se está dejando guiar por sus emociones, por lo que le dicen que es bueno, por lo que creen ellos que es bueno, aunque sepan que está lejos de Dios. Y Dios les trae un juicio. ¿Y qué hace con la tribu de Judá en los siguientes años? Los esparce por el mundo. Oh, sorpresa, Venezuela, esparcida por el mundo. Difícilmente en este momento del mundo hay un país que no tenga venezolanos, una región del mundo que no tenga venezolanos. Fuimos esparcidos. Pues el pueblo de Dios, no me interesan los inconversos, no me interesan los que ya se saben que son idólatras como los católicos, pero sí el pueblo de Dios, que entienden y tratan de escudriñar las escrituras, dejarse guiar por el Espíritu Santo, pusieron por delante al hombre. Pusieron por delante la carne, pusieron por delante sus emociones, dejaron que su corazón los guiara en lugar de la palabra a través del Espíritu Santo. Pues yo recuerdo muy bien las elecciones del año 2013, cuando se ganó las elecciones por primera vez el presidente actual, el cual es activamente un hombre dedicado a la palería, a la santería, muchas veces en sus actos. Incorporan hombres de la babalería y todas estas cosas, la santería y hechicería. Y después el pueblo de Dios pregunta por qué Venezuela le está pasando lo que le está pasando. Pues Venezuela dio la espalda a Dios. El pueblo de Dios dio la espalda a Dios. El pueblo de Dios levantó altares. Puso primero al gobierno, puso primero predicadores, puso primero pastores y se olvidó de Dios. Confió más en el hombre que en Dios. Confió más en el gobierno que Dios. Confió más en su corazón que en Dios. Dejó que la perversión de su corazón lo guiara. Eso es lo que aconteció con la tribu de Judá y fueron esparcidos por el mundo y pasaron penuria. La palabra es viva, es eficaz, es eterna, es pasado, es presente y es futuro. Y Dios nos habló a través de la palabra, pero la iglesia no hizo caso. Yo recuerdo muy bien las elecciones de aquel año. Yo no recuerdo un solo creyente del año 2013 que yo conociera que no fuese a apoyar al gobierno, aunque abiertamente ellos ya habían demostrado que seguían la santería, la palería, el espiritismo y cualquier cantidad de cosas que están dando la espalda a Dios. Entiendo que sea la voluntad de Dios que ellos estén en el gobierno. Pues claro, si su pueblo, al ver lo malo, no le dice que es malo, Dios permite que sucedan las cosas que no suceden. Por eso nos esparcieron por el mundo, por eso Venezuela pasa las penurias que ha pasado, por eso el pueblo ha padecido como ha padecido, por eso las iglesias están como están. Pues se está confiando en el hombre por encima de Dios, se está apartando el corazón del hombre a Dios. Cuán perverso es el corazón del hombre. Mire, yo tuve una experiencia personal aquella madrugada antes que anunciaran la muerte de Chávez. Indiferentemente
de si Chávez murió antes, así fuese sido meses antes. Yo vi lo que vi la madrugada antes de que anunciaran su muerte. Yo vivía solo, salí a la calle, las calles estaban solas, vi hacia la casa del pastor, no habían bombillos hacia allá, como habían árboles se formaba una oscuridad total por los árboles, parecía una cueva de lo oscuro que se veía todo. Y sentí miedo. Y volteé mi cara hacia el otro lado. Y hacia el otro lado estaban vecinos, que algunos eran creyentes. Y frente a sus casas yo veo demonios sacudiendo las casas. Mientras mi teléfono sonaba que eran las 12 de la noche, que era mi hora de orar. Y más allá yo podía ver la iglesia en la que congregaba. Un demonio gigantesco tratando de entrar a la iglesia. Yo no comprendí nada. Ese día anuncian en la tarde la muerte del presidente Chávez. Y posteriormente se hacen las elecciones, que fraudulentas o no, yo puedo decir que el pueblo de Dios estaba apoyando al gobierno. El pueblo de Dios, a pesar del pecado de la gente, a pesar del pecado de la gente que estaba gobernando, apoyó ciegamente el gobierno que estaba. Decidió ser continuista con el pecado. Pues bueno, Dios nos trae juicio. Dios permite las cosas porque si al caso vamos con Judá, Dios permite que ellos caigan en esclavitud. Dios permite que caigan en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque su pueblo apartó el corazón de Dios. Esto es lo que hay que entender. La palabra es viva y es eficaz y es eterna. Hay que pedir dirección del Espíritu Santo y hay que entender que hay que volver a la senda antigua. Hay que entender que primero es Dios por encima del pastor, por encima del predicador, por encima de cualquier gobierno. Mire, si usted se considera creyente, si usted es testigo de Jehová, adventista, mormón, iglesia libre, carismática, bautista, pentecostés, cualquier denominación cristiana. Ya no le digo católico porque los católicos de por sí ya son bastante idólatras. Pese los espíritus, pese su corazón está apoyando un partido político porque el partido político es populista y está apegando a su lado humano. Si es así, usted se está dejando guiar por el corazón del hombre. Este año van a volver a haber elecciones. Y si la iglesia sigue siendo idólatra, si la iglesia sigue poniendo primero al hombre, bien sea en la iglesia, bien sean los predicadores, bien sea el gobierno o el partido político de oficialismo o de oposición, seguiremos en lo mismo. Pero si la iglesia de Cristo agarra y pone primero el corazón de Dios, el corazón a Dios, si primero hacemos eso, indiferentemente de que sea continuista quienes queden o sea opositores, indiferentemente, las cosas cambiarán porque el pueblo ha vuelto su corazón a Dios. Por eso vivimos lo que vivimos. Por eso. Porque nosotros como iglesia hemos apartado el corazón de Dios. Y es tiempo de reflexionar, de volver a las sendas antiguas y darle la prioridad a quien debe ser. Pues Dios es quien pone y quita gobernantes. Y si la voluntad de Dios es que sea continuista, pero la iglesia sigue siendo idólatra, nada va a cambiar. Pero si la voluntad de Dios es que sea continuista, pero la iglesia ha cambiado, las cosas cambiarán. Igualmente, si la voluntad de Dios es que venga oposición, pero la iglesia es igual idólatra, seguiremos en lo mismo, no importa. Lo más importante es que este país lo gobierne Dios, lo dirija Dios. Y para que eso suceda, primero la iglesia debe darle el lugar a Dios que le corresponde, que debe ser Él quien nos guíe, que debe ser Él quien nos gobierne. Y bajo su gobierno, Él ponga a quien desee, según su voluntad, en el poder.